Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando San Martán y quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a este curso titulado Tchaikovsky en el espejo de su música. Este curso es el programa grandesmaestros.unam y se transmite a través de Cultura en Directo. En este curso podremos revisitar la vida y la obra y el desarrollo como músico y compositor de uno de los más grandes compositores de la historia de la música occidental. Me refiero, por supuesto, a Piotr Ilich Tchaikovsky. Este curso, que estará a cargo del maestro Roberto Ruiz Guadalajara, estará conformado por diferentes sesiones en las que, como decía, podremos darnos cuenta del desarrollo de la música del compositor desde un punto de vista, sí musical, obviamente, pero también personal, a través de diferentes obras, como son sus oberturas, los conciertos, los ballets, las sinfonías. Queremos agradecer de una manera muy especial a Roberto Ruiz Guadalajara por haber aceptado esta invitación e impartir este curso. Roberto Ruiz Guadalajara ha sido muy importante en parte de la formación de muchísimos músicos y artistas de nuestro país en instituciones como la Facultad de Música de la UNAM, la Escuela Superior de Música de Limba y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Pues sin más, cedo la palabra, micrófonos y cámara al maestro Roberto Ruiz Guadalajara. Muchas gracias. ¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos? Es para mí un inmenso placer darles la bienvenida a este curso sobre la vida y la obra de Piotr Ilich Tchaikovsky. Hemos decidido denominar a esta serie de sesiones Tchaikovsky en el espejo de su música. Y bueno, por supuesto, antes que nada, quiero dar las gracias, infinitas gracias a mi queridísima Mirna Ortega, secretaria de Extensión de Difusión Cultural UNAM, por haberme hecho una vez más la invitación. Recuerda usted, ya nos habíamos encontrado en el curso sobre las 9 sinfonías de Beethoven. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo. Y pues cuando Mirna precisamente me pidió que hiciéramos esta serie de sesiones, a su vez me encargó que buscara yo algo así como una efeméride que justificara o que nos permitiera justificar el por qué abordar la vida y la obra de Tchaikovsky. Y yo le comentaba que pues creo que no había necesidad y recordé aquel pasaje maravilloso de este libro Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, recuerdan ustedes, en cuyo sexto capítulo se da una conversación muy interesante entre Alicia y este huevo Humpty Dumpty que está subido allá en lo alto de una barda, sin darse cuenta de lo frágil de su condición. Bueno, a lo que voy es a que recordarán que Humpty Dumpty al principio de esa conversación le otorga un gran peso a las palabras, al significado de las palabras, digamos, se comporta como un hermeneuta univocista, y las palabras significan una cosa y solo una cosa. En medio de la conversación, de pronto Alicia se da cuenta de que Humpty Dumpty tiene algo a la mitad del cuerpo y no sabe si es un cinturón o si es una corbata, y tímidamente le hace la observación de que qué bonito cinturón. El huevo, ofendido, le dice que no es un cinturón, que es una corbata, y muy bonita, por cierto, y que se le regalaron el rey y la reina como regalo de incumpleaños. Alicia queda perpleja al escuchar esa expresión y ella le pregunta que qué es un regalo de incumpleaños, y le dice, pues qué va a ser sino un regalo que se recibe en un día que no es el de tu cumpleaños. Alicia entonces le dice que ella prefiere los regalos de cumpleaños. El huevo entonces le dice que no sabe lo que dice y entonces le propone una cuenta, le dice, a ver, ¿cuántos días tiene el año? Y Alicia dice, pues 365. Y le dice, ¿y cuántos días de cumpleaños tienes? Alicia contesta, 1. Y el huevo le dice 365 menos 1 y Alicia dice 364. Y entonces, después de una breve discusión en cuanto al resultado,
El huevo le dice, en todo caso, lo que esto demuestra es que tienes 364 días para recibir regalos de incumpleaños y solo uno para recibir regalos de cumpleaños. Lo que yo le decía a mi querida Mirna es que, ¿por qué no hacer lo mismo con Tchaikovsky? ¿Por qué esperar hasta el año 2040 que se cumplan 200 años de su nacimiento o hasta el año 2093 que se cumplan también 200 años de su fallecimiento? ¿Por qué no simple y sencillamente por el placer y por la admiración y por el amor que experimentamos por la música de Tchaikovsky, dedicarle una serie de programas? Además, también porque Tchaikovsky podríamos decir que es un compositor cuya vida, no solamente su obra, sino cuya vida, está muy vigente, se vuelve muy vigente en una época como la que estamos atravesando, una época tan complicada, tan difícil, tan diversa, tan llena de cambios. Y en ese sentido, la música, ya específicamente de Tchaikovsky, viene también muy a colación porque, pues, hay que recordar que es una música que aborda un enorme espectro de posibilidades emocionales, sentimentales del ser humano, lo cual me recuerda aquello que dice este famoso libro chino, el Lu Xixunkyu, que se considera el libro que abarca todos los aspectos del cielo y de la tierra, en el que se habla acerca de este famoso emperador, Huang Ti, conocido como el emperador amarillo, y que es conocido como el forjador de la civilización china, y de quien, cosa curiosa, se asegura que habló desde el momento en el que su madre lo dio a luz después de 20 años de gestación, tras quedar embarazada de un rayo caído del cielo. Fue entonces Huang Ti quien le ordenó al sabio Ling Lung que se dirigiera hacia los bosques remotos, hacia una de las zonas más apartadas de China, del oeste imperial, para que encontrara un pedazo de bambú y con él fabricara una flauta capaz de producir una música que contuviera el canto de todos los pájaros, iniciando de esta manera la tradición musical del pueblo chino. Me parece una leyenda muy bella, sobre todo si tomamos en cuenta este posible significado. Al hablar de esa flauta, en sentido simbólico, pues más bien podríamos decir que se refiere a crear una música que sea capaz no tanto de imitar el canto de todos los pájaros, sino que sea capaz de reflejar eso que comentábamos, esa diversidad, esa complejidad emocional del ser humano. Estoy absolutamente convencido de que la música de Tchaikovsky es así. Y si no me cree usted, ¿qué le parece si recordamos algunas cosas? Por ejemplo, ¿quién no ha sentido que se le expande el timo al infinito y más allá? ¿Cómo? Ah, pues sí, claro, o sea, usted debe estarse preguntando qué es el timo. Bueno, de acuerdo a los médicos, recordará usted, es esa pequeña glándula que se encuentra entre el esternón y el corazón y que es en gran medida responsable de nuestras emociones. Según la medicina, cuando experimentamos una emoción tan intensa que sentimos que se nos expande el pecho, pues no es el pecho, es el timo, ¿no? De la misma manera, cuando sufrimos alguna congoja que nos hace sentir que se nos estruje el corazón, pues no es el corazón, es el timo, precisamente. Muy bien, y en ese sentido le decía, ¿quién no ha sentido que se le expande el timo al infinito y más allá al escuchar esto? ¿O no estamos de acuerdo? Y digamos, ¿quién no ha sentido que alcanza la más inmensa de las glorias, que ve satisfechos todos sus anhelos al escuchar algo como esto?
ahora que si de incinerarse de pasión se trata, recordará usted este bellísimo pasaje de esta obra que es considerada uno de los grandes hits de la historia de la música. Pero dentro de este enorme espectro de emociones, de pasiones, ¿qué tal? ¿Por qué no experimentar o reconciliarnos con ese amor hacia la patria del cual nos trae noticias esta obra, precisamente? ¿Y qué tal? ¿En qué términos se encuentra usted con el destino? ¿Alguna vez ha sentido la llamada inexorable del destino? Tal vez al escuchar el inicio de esta obra lo haya experimentado. Sí, todas son obras de Tchaikovsky, este gran compositor romántico. Pero cuando decimos que Tchaikovsky es un compositor romántico, no nos estamos refiriendo a esa expresión tan manida, trillada, sobada, traída, llevada, ¿no? Romántico. Nos estamos refiriendo realmente a Tchaikovsky como un artista que perteneció a ese enorme y complejo periodo que fue el romanticismo. Sí, hay que recordar que Tchaikovsky, podríamos decir que pertenece a la tercera generación de artistas del romanticismo. Si hablamos ahorita específicamente de música, pues recordaremos que el romanticismo se inicia en 1804 con el estreno de la tercera sinfonía de Ludwig van Beethoven. De la mano de él irían también, por ejemplo, Schubert. Después vendría una segunda generación, la segunda generación de artistas, de músicos románticos con Franz Liszt, Robert Schumann, Félix Mendelssohn, Frédéric Chopin, por ejemplo. Y después viene una tercera generación muy interesante en la cual nos encontramos a grandes músicos como Johannes Brahms, como Antonín Dvořák, el mismo Tchaikovsky, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué es lo que vuelve romántico a Tchaikovsky? Bueno, hay que recordar que el romanticismo se inicia con este movimiento que fue liderado por estos grandes poetas como lo fueron Friedrich Schiller y Goethe, Johann Wolfgang Goethe, en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Del famoso movimiento Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, que va a ser la puerta de entrada al romanticismo. Ahora bien, una de los aspectos difíciles a la hora de estudiar el romanticismo se da cuando uno descubre que el romanticismo, los artistas, los escritores románticos cultivaron una gran cantidad de vertientes que a veces presentan rasgos contradictorios entre sí. Hablábamos en nuestro curso anterior, por ejemplo, de la vertiente heroica, el romanticismo heroico, hablábamos también del romanticismo revolucionario, así como también citábamos el romanticismo nocturnal, muy importante, y dentro del romanticismo nocturnal se desarrolló el romanticismo onírico, ese que sondeó las profundidades del sueño, y tenemos también el romanticismo místico y una vertiente muy importante que es el romanticismo naturalista. Podríamos decir que Tchaikovsky de una u otra manera, como gran artista romántico, exploró todas estas posibilidades, todas estas vertientes, transitó por estos caminos que fueron desarrollando los románticos. Ahora bien,
Sin embargo, Tchaikovsky, digamos, en ese sentido ocupa un lugar muy especial dentro del romanticismo, sobre todo si recordamos un acontecimiento que fue denominado o ha sido denominado por la historia como la Guerra de los Románticos. Obviamente fue una guerra musical, como ha habido muchas a lo largo de la historia de la música, pero esta, recuerda usted, se desarrolló sobre todo entre dos grandes posturas, ¿no? La postura de aquellos músicos, una guerra, por supuesto, entre una guerra musical, entre músicos que defendían una expresión de la belleza, pero basándose sobre todo en la forma de las obras que construían, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de esa postura en relación con la llamada música pura, es decir, una música que no busca expresar algo fuera de la lógica del lenguaje musical. Entre esos compositores, o digamos el líder de esos compositores, quien estaba al frente de esta postura, pues era principalmente Johannes Brahms, ¿no? De hecho, resulta muy interesante recordar que Johannes Brahms alguna vez comentó que la única obra en la que se había dado la oportunidad de expresar sentimientos relacionados con sus vivencias personales fue su concierto para piano y orquesta número 1, ¿no? En el cual además está ya presente esta intensa relación con Clara Wieck, ¿no? Que será conocida como Clara Schumann, por haber sido esposa de Robert Schumann, el gran compositor alemán. Brahms dice que fue la única vez que se lo permitió, terminó con quemaduras de tercer grado en el alma y nunca más, dijo, nunca más, no lo vuelvo a hacer. De tal forma que no es que sus obras obviamente no sean muy emocionales, muy bellas, pero digamos que esa emoción que experimenta uno al entrar en contacto con las obras de Brahms surge de ese juego maravilloso de entender, de sentir, de dejarse llevar por ese juego de sonidos, de estructuras, de acordes, pero por sí mismos. A diferencia de la otra postura, que era la postura de los músicos sentimentalistas, es decir, aquellos que sometían la forma y la estructura de sus obras, pues más bien a la expresión de sentimientos muy intensos, personales, por supuesto, pero también una música relacionada con contenidos extramusicales. Al frente de este bando, digámoslo así, pues por supuesto estaban principalmente Franz Liszt, Richard Wagner, y Tchaikovsky en cierta medida va a pertenecer a este bando, pero ahí radica lo que le comentaba hace un momento, digamos, lo interesante de la figura de Tchaikovsky, de la música de Tchaikovsky, que realmente podríamos decir que la música de Tchaikovsky tiene un pie en esta actitud formalista y tiene otro pie en el mundo de la música sentimentalista. Sin embargo, déjeme decirle que la música de Tchaikovsky tal vez sea en ese sentido, perdón por lo que voy a decir, su peor enemiga, ¿no? Porque es tan intensa emocionalmente, que la gente se deja arrastrar por esa intensidad y deja de contemplar la manera en la que está construido el discurso. Y esto lo vamos a ver en estas clases, o sea, al analizar algunas de sus obras más pasionales, es sorprendente de pronto evidenciar todo el andamiaje constructivo del que se valió Tchaikovsky para poder darle forma a esa emoción. Me gustaría también apelar a un comentario de un gran director de orquesta ruso, como lo es Yuri Temirkanov. Yuri Temirkanov, en un programa maravilloso realizado por la BBC de Londres, dice, con todo el peso de su experiencia musical como director de orquesta, dice, al establecer una comparación entre la música de Beethoven y la música de Tchaikovsky, dice, mientras que Beethoven le habla a la humanidad, Beethoven habla
valores, mientras que Beethoven idealiza muchas cosas, Tchaikovsky nos habla, dice Yuri Temirkanov, me habla a mí, me habla al corazón, le habla a mis sentimientos, a mis emociones. Es una música, es una relación, digamos, más íntima, más directa con la música de Tchaikovsky y, cosa curiosa, obviamente, a través de la música de Tchaikovsky con el mismo autor. Ahora, independientemente de que, por supuesto, nuestro objetivo es hablar de la vida, conocer un poco más a fondo a la persona, ¿no? Al artista, además de conocer también un poco más a fondo su obra, uno de los objetivos del curso, digamos que podría ser expresado a través de esa frase que el gran pintor Vasily Kandinsky dejó plasmada en este libro que tantas veces he mencionado, que me parece un libro verdaderamente capital, fundamental, un pilar del pensamiento, no solamente del arte, me estoy refiriendo, por supuesto, a de lo espiritual en el arte, en donde Kandinsky dice comprender, se está refiriendo al arte, comprender es formar y aproximar al espectador al punto de vista del artista. Podríamos decir que ese es uno de los objetivos fundamentales de estas sesiones. Y otro tiene que ver con algo que me encanta. Tchaikovsky, por supuesto, es uno de mis compositores favoritos, pero otro de mis compositores favoritos es Debussy. Y ya verá qué anécdotas tan sabrosas le vamos a platicar de la relación indirecta que se dio entre Debussy y Tchaikovsky. Claude Debussy, que bueno, Tchaikovsky nació en 1840, Debussy nace en 1862, Tchaikovsky, como decíamos, muere en 1893, Debussy en 1918, digamos, estaban desplazados en cuanto a generación. Debussy, en su momento, fue llamado para escribir reseñas, para escribir críticas sobre conciertos, sobre compositores, sobre obras en una revista francesa. Y en su primer artículo dice algo muy interesante, dice: como me han llamado para hablar de música en esta revista, me permito explicar en pocas palabras cómo tengo la intención de hacerlo. Mucho más que críticas, se encontrarán en esta sección impresiones sinceras y lealmente sentidas. La crítica se asemeja con demasiada frecuencia a brillantes variaciones del tipo de usted se ha equivocado porque no hace como yo, o bien tiene usted talento, yo ninguno, esto no puede continuar así. Intentaré ver, dice Debussy, a través, eso es muy importante, a través de las obras que hay, ¿no? Más allá, digamos, de la experiencia sensorial, dice, intentaré ver a través de las obras las múltiples motivaciones que las han hecho nacer y la vida interior que encierran. ¿No es esto mucho más interesante que el juego que consiste en desarmarlas como curiosos relojes? Ah, me encantan estos pensamientos de Debussy. En ese sentido, pues tal vez valdría la pena comenzar por narrar algunas cosas de la manera en la que Tchaikovsky comenzó a relacionarse, comenzó a enamorarse de la música. Tchaikovsky, hay que recordarlo, nació en una localidad rusa llamada Votkinsk, un 25 de abril, según el calendario juliano. Hay que recordar que nosotros nos regimos por el calendario gregoriano. Durante mucho tiempo, en todo Occidente, también estuvo vigente el calendario juliano hasta que se hicieron las correcciones temporales, pero en la Rusia de Tchaikovsky, las correcciones, el cambio hacia el calendario gregoriano no se hizo sino hasta con el advenimiento de la revolución bolchevique. De tal manera que Tchaikovsky, para él, su cumpleaños siempre fue el 25 de abril. Claro, ahora se dice que nació un 7 de mayo según el calendario gregoriano. Aquí entre nos, déjeme decirle que eso hace que yo sienta una cierta cercanía hacia Tchaikovsky, porque su servidor también vio la primera luz del día, un 25 de abril, día de San Marcos Evangelista. Bueno, pero eso es pura vanidad, digamos, ¿no?
Ahora bien, Tchaikovsky fue hijo del segundo matrimonio de su padre, si mal no recuerdo, se llamaba Ilya Petrovich Tchaikovsky, y con su primera esposa, Ilya, tuvo una hija, Zenaida, media hermana de Tchaikovsky. Con su segunda esposa, Alexandra, tuvo a Nikolai, el hermano mayor de Tchaikovsky, a Piotr, es decir, a nuestro compositor. Después nació su hermana Alexandra, a la que le decía Sasha. Después nació su hermano Hippolyt y después los gemelos Anatoly y Modest, ¿no? Siempre hubo una relación muy estrecha con todos ellos, pero sobre todo con Modest, por algo que es muy importante y también es necesario comenzar a comentarlo. Uno de los aspectos, le decía, que vuelve, digamos, muy pertinente el tema de la vida de Tchaikovsky en la actualidad, es lo relacionado con la homosexualidad de Tchaikovsky. Tchaikovsky sufrió muchísimo, padeció terribles tormentos y bueno, ya lo veremos en su momento. Inclusive hay una teoría que afirma que Tchaikovsky se suicidó para evitar que saliera a la luz públicamente en el momento de mayor gloria, de mayor fama para él, su homosexualidad. Entonces, esto lo comentaba porque su hermano Modest también tenía esta inclinación sexual y debido a ello se dio una relación muy particular entre ambos. Ahora bien, si bien es cierto que la familia de Tchaikovsky tenía una posición, digamos, más o menos desahogada, no era una familia, y él mismo lo dice, muy musical. Sin embargo, su padre en algún momento tocó la flauta, pero lo cierto es que los primeros recuerdos musicales de Tchaikovsky se remiten a la voz, al escuchar el canto de su madre. Su madre cantaba muchas canciones y eso quedó en la memoria de nuestro compositor. A los 4 años, Tchaikovsky ya reproducía algunas melodías que escuchaba en el piano de su casa. A los 5 años comienza sus lecciones de piano. De hecho, ya a los 4 años, Tchaikovsky, que era un niño hipersensible, y escribía pequeños poemas. En su familia le decían el pequeño Pushkin, ¿no? Recordar usted que Alexander Pushkin es considerado por los rusos como el poeta de poetas, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, también el padre de Tchaikovsky adquirió un aparato musical enorme llamado orquestrión, que era una especie de enorme cilindro que reproducía arias, pasajes de óperas de Mozart, de óperas de Bellini, de Donizetti, y ese fue, digamos, el primer contacto importante de Tchaikovsky. De hecho, Tchaikovsky mismo dice que si en algún momento de su vida se enamoró de la música de Mozart, fue exactamente ahí. Y es famosa la anécdota según la cual Tchaikovsky, en cierta ocasión, después de haber estado escuchando en una velada familiar este aparato, Tchaikovsky se fue a acostar muy temprano y de pronto su nana, que era una nana francesa, su nana lo escuchó llorar en su habitación y cuando fue a verlo, Tchaikovsky se tapaba los oídos y gritaba, paren, paren esa música. La nana le preguntaba cuál música y él decía, esa música que suena en mi cabeza. Seguía escuchando con gran intensidad en su cabeza la música de Mozart. Sin embargo, aunque Tchaikovsky siguió con sus lecciones de piano, digamos que nunca mostró una disposición especial para la música. En alguna ocasión, inclusive, si mal no recuerdo, su padre le preguntó a uno de sus maestros que qué pensaba del futuro, del posible futuro musical de su hijo, y el maestro le dijo que, pues, era sensible, era hábil, pero que no veía en él, digamos, grandes aptitudes para la música. Fíjese usted, ¿no? Lo cierto es que el padre había abrigado la esperanza de que Tchaikovsky llegara a ser un funcionario del imperio importante y por eso lo ingresó a la Escuela de Jurisprudencia de San Petersburgo, una escuela muy afamada, con mucha reputación. Ingresó Tchaikovsky a los 10 años, pero llevó un curso, digamos, propedéutico para poder ingresar ya a los 12. Estuvo en total 9 años en esta escuela, en la que se graduó, digamos, con el grado
más elemental en estas cuestiones de administración pública. Tchaikovsky siguió estudiando piano en ese lapso, pero también en ese lapso sufrió su primer gran descalabro emocional porque su madre murió cuando él contaba con 14 años, murió de cólera. Lo más terrible para Tchaikovsky fue que, y él mismo lo dice, que se fue demasiado pronto, o sea, adquirió la enfermedad y en unos pocos días se había ido su madre. No solamente eso, sino que el día que murió su madre, su padre enfermó y todos estaban convencidos de que iba a morir, pero a las 2 semanas se recuperó. Lo cierto es que Tchaikovsky, le decía, siguió estudiando piano y hubo un momento en el que tomó la decisión. Él quiso seguir sus más íntimos impulsos. Es más, déjenme leerle una cita de este libro muy interesante, en el que Tchaikovsky habla de ese momento en el que toma una decisión. Déjenme ver, así. Le dice Tchaikovsky a su hermana en una carta, le dice: no pienses que me veo a mí mismo convertido en un gran artista. Pretendo tan solo seguir mi verdadera vocación. ¿Me convierta en un compositor famoso o en un menesteroso profesor? Mi conciencia estará limpia y no tendré el solemne deber de gruñirle al destino o a la humanidad en general. ¡Wow! Me encanta. Sí, sabemos que siempre que uno le dice a sus padres que quiere ser músico, parecería un cliché, pero no lo es. Están convencidos de que uno se va a morir de hambre. Y a lo mejor es cierto, pero va a ser muy feliz. Bueno, regresamos al punto. Tchaikovsky se gradúa de la Escuela de Jurisprudencia a los 19 años y decide, mientras se desempeña en un trabajo relacionado con su carrera, decide seguir estudiando piano y coincide con que en 1862, Tchaikovsky tenía 22 años, se funda el Conservatorio de San Petersburgo, fundado precisamente por Anton Rubinstein. De hecho, el que era maestro de piano en aquel entonces de Tchaikovsky, un día llegó a la clase de Tchaikovsky y no tomaba en cuenta a su alumno, estaba totalmente consternado. Y cuando Tchaikovsky le preguntó qué le pasaba, el maestro le confesó que había escuchado el día anterior tocar a Anton Rubinstein y que todavía no se reponía del impacto. Sí, hay que recordar que Anton Rubinstein ha sido uno de los grandes pianistas del siglo XIX. Será precisamente Anton Rubinstein, le decía, quien funda el Conservatorio de San Petersburgo, al cual ingresará Tchaikovsky, abandonando ya su carrera su trayectoria en la administración pública, y toma clases no solamente de piano, sino también de composición, de orquestación, y se gradúa en 1865. Para 1866 ya comienza a dar clases en el recién fundado Conservatorio de Moscú, que fue fundado, cosa curiosa, también por el hermano, fue fundado por el hermano de Anton Rubinstein, Nikolai Rubinstein, que se va a convertir en mentor de Tchaikovsky y en uno de sus más importantes amigos, ¿no? Pero ¿cuál era el panorama de la música en Rusia en aquel entonces? Lo cierto es que para cuando nace Tchaikovsky, a él le toca la época del zar Nicolás I, le va a tocar también la época del zar Alejandro II, y llegará todavía hasta Alejandro III, que recuerda usted será el penúltimo de los zares, el último será Nicolás II. Pero le decía que cuando nace Tchaikovsky comienza a gestarse una especie de conciencia musical nacionalista gracias a la figura de Mijaíl Glinka. Mijaíl Glinka, que nació en 1804, murió en 1857, se preocupó sobre todo por conocer el folclore no solamente ruso, sino de otros países. De hecho, él se formó en la Europa occidental. Pero cuando regresa a Rusia es el primero en interesarse, el primero en tratar de emprender la composición de sinfonías netamente rusas. Intentó componer 2 sinfonías, una de ellas su sinfonía sobre temas rusos, ambas las dejó lamentablemente inconclusas, pero lo importante es lo que hizo en el terreno de la ópera, ¿no? Recordarán sus óperas Una vida por el zar, pero sobre todo Ruslan y Ludmila.
En estas dos grandes obras, Glinka introduce no solamente elementos tomados de la historia de Rusia, sino también elementos tomados de las leyendas, de los cuentos, del folclore ruso, y también de la música. Recordará usted una de las grandes obras o de las más conocidas de Mikhail Glinka es la obertura de Ruslan y Ludmila. ¿Qué le parece si escuchamos este electrizante inicio, nada más para que vean de qué lado mascaba la iguana en aquel entonces, y sigue mascando la iguana exactamente igual en Rusia, y me refiero al tremendo virtuosismo de los músicos rusos? Más de una vez hemos dicho que allá hasta el más pelón se hace trenzas y hasta el más chimuelo masca tuercas, ¿no? Pero bueno, ya me estoy sobrepasando. Escuchemos el ejemplo. Ahora bien, Mikhail Glinka va a influir sobre todo en un músico que va a provocar un cambio fundamental en la música rusa. Me refiero a Mili Balakirev. Mili Balakirev, que era, digamos, un músico amateur, conoce a otro músico también amateur, Nikolai Rimsky-Korsakov, y se hacen a su vez amigos de otro músico amateur, Modest Mussorgsky, y a su vez integran a otro músico amateur como lo fue Alexander Borodin. El quinto integrante de este grupo, insisto, conocido como el grupo de los cinco, como la Kushka, el gran puño, fue César Cui. De ellos, cosa curiosa, el único que tenía realmente formación musical era César Cui. Mili Balakirev era burócrata, Nikolai Rimsky-Korsakov se forjó como marino en la Marina Imperial Rusa, de hecho hizo viajes muy importantes por distintas partes del mundo como marino. Mussorgsky había llegado a ser oficial del ejército ruso también, y Borodin, por ejemplo, era médico, pero como le daba tanto, sentía tanta repulsión hacia la sangre, terminó dando clases. Bueno, eso de terminó parece como si fuera de lo peor. No. Se dedicó a dar clases en una universidad rusa, donde además también se dedicó a la investigación en el terreno de la química, clases de química. De hecho, sus investigaciones químicas son todavía reconocidas en la actualidad. Pero bueno, este grupo de los cinco, como les decía, influenciados por Mikhail Glinka, trataron de transformar la música rusa rechazando toda influencia extranjera. De ahí que encontremos obras tan increíbles. ¿Qué le parece si escuchamos este fragmento de la Gran Pascua Rusa de Rimsky-Korsakov? Van a ver qué belleza de temas, qué belleza de orquestación. Solo un fragmento nada más. Muy bien, lo escuchamos. ¡Wow! ¿Qué le ha parecido? Uno de los grandes orquestadores de la historia de la música, indiscutiblemente ha sido Nikolai Rimsky-Korsakov. Pero seguramente conoce también este ejemplo tomado de las famosas danzas polovetzianas de Alexander Borodin. Qué melodías tan más bellas. Uno siente nostalgia por algo que no alcanza a comprender. Escuchemos el ejemplo.
bueno, no se diga ese final glorioso o casi final glorioso de también una obra muy conocida, aunque por lo general se conoce en la versión orquestada por Maurice Ravel, porque en realidad el compositor escribió originalmente para piano. Me estoy refiriendo, por supuesto, a cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Recuerda ese final, el último cuadro que se describe, el de la gran puerta de Kiev. Escuchen. En este primer programa nos vamos a dedicar a abordar sobre todo un género muy específico dentro de la música de Tchaikovsky, y me refiero a las llamadas oberturas, o también conocidas como oberturas fantasía, ¿no? De hecho, Tchaikovsky comienza su trayectoria en la composición de música orquestal, principalmente en ese terreno, es decir, componiendo oberturas. Hay que recordar, sí, que efectivamente la primera obra que se estrenó públicamente de Tchaikovsky, orquestal, fueron unas danzas características que, cosa curiosa, quien las estrenó fue ni más ni menos que Johann Strauss II. Esto, si mal no recuerdo, fue en 1866, 1865, 66. Tchaikovsky se estaba graduando apenas del conservatorio. Pero bueno, le decía, nos vamos a dedicar a las oberturas. En ese sentido, podríamos decir que las oberturas de Tchaikovsky las podemos clasificar en tres grandes grupos. Aquellas oberturas que responden a la llamada música pura, es decir, que no hacen alusión a nada, a ningún contenido extramusical. Tenemos también aquellas oberturas que están basadas en dramas o en poemas, obviamente hacen alusión a algo extramusical. Oberturas también basadas en acontecimientos históricos, y podríamos hablar inclusive de una cuarta categoría, que serían aquellas fantasías, bueno, de hecho, una fantasía, la famosa obertura fantasía Capriccio italiano, hecha al estilo de Mikhail Glinka, tomando temas del folclore, en este caso italiano. Entonces tenemos, digamos, esos cuatro aspectos, esas cuatro clasificaciones, ¿no? De hecho, Tchaikovsky se inicia en la composición de oberturas con una obertura que será verdaderamente, digamos, pues casi un presagio de lo que va a suceder con la vida de Tchaikovsky. Y me refiero a su obertura La Tormenta, que escribió en 1864, todavía era estudiante del Conservatorio de San Petersburgo, y que está basada en el drama del dramaturgo ruso Alexander Ostrovsky. Este drama también tiene por nombre La Tormenta, fue escrito en 1859, y es un drama muy singular. Voy a tratar de ser muy preciso. Es el drama de una mujer llamada Caterina, que se casa tal vez demasiado joven con un hombre llamado Tillón. Pero este hombre es literalmente un pelele, diríamos. Recordarán ustedes que los peleles eran estos muñecos de trapo que las mujeres de las clases altas de España manteaban, ¿no? Jugando con ellos, y por eso se le dice pelele a aquel hombre que se deja mangonear. Y digamos que Tillón era precisamente un pelele, en el sentido de que se dejaba mangonear por su madre, una mujer rica, una comerciante, y por lo tanto su hijo dependía mucho de ella. Esta mujer tenía también otra hija llamada Bárbara, y la pobre de Caterina sufría profundamente al lado de Tillón. Tillón es un hombre sin carácter, es un hombre tibio en todos los sentidos, ¿no? Caterina se enamora entonces de un hombre llamado Boris, o Boris, dirían los rusos, al que ve frecuentemente de manera discreta en la iglesia. Boris es un hombre que también está de alguna manera atado por la vida, porque vive con su tío, pero depende de su tío no solamente porque trabaja para él, sino porque de él depende que reciba
su herencia Boris, él y su hermana, la herencia que les dejó su madre. Cosa curiosa, tenemos entonces a dos hombres, a Boris, que depende de su tío, y a Tillón, que depende de su madre. Caterina está casada con Tillón, pero se enamora de Boris. Aquí juega un papel muy importante la hermana de Tillón, que pese al control férreo de su madre, se las ingenia para hacerse de un amante. Digamos que esta mujer llamada Bárbara representa realmente todo aquello que quisiera poder hacer Caterina, pero que no se atreve a hacerlo. Lo interesante es que llevada, solapada por su cuñada, por Bárbara, durante la ausencia de su esposo, Caterina accede a encontrarse con Boris. Y a lo largo de 10 días tiene una relación muy, muy intensa. Pero cuando llega el esposo, llevada por los remordimientos y por la culpa, no puede evitar confesar lo que vivió, por lo cual es repudiada por la sociedad, es repudiada y todavía más humillada por su suegra. Su esposo no hace nada por defenderla, no hace nada por ayudarla, de tal manera que la pobre de Caterina termina suicidándose, arrojándose al río Volga. La obra de teatro está llena de presagios, se llama La Tormenta porque en varias escenas está ese cielo opresivo, se manifiestan estas tormentas en las cuales Caterina ve presagios de lo que le va a suceder a ella. De hecho, hay otro personaje también simbólico muy interesante, una mujer de edad avanzada, que aparece varias veces en el escenario con dos lacayos. Se dice que está trastornada mentalmente, pero pues más bien parecería que es una mujer clarividente, y en varias ocasiones le advierte a Caterina que va a terminar precisamente en el fondo de las aguas del Volga. Me llama la atención que a los 24 años, insisto, Tchaikovsky se haya sentido tan atraído por el contenido de esta obra de teatro. La obertura es fantástica, ¿no? Tan es así que Tchaikovsky retomó algunos de los elementos de esta obertura para componer después, 2 años después, año y medio después, otra obertura, la obertura en do menor, que es una reelaboración, insisto, de la Tormenta. Un poco después compondrá una obertura en fa mayor, ya hacia el final de sus estudios en el conservatorio. Hizo dos versiones, una versión para pequeña orquesta y una versión para gran orquesta. Que por cierto, se me olvidaba decirles que como parte del curso, mi asesor académico, el maestro Simone Carpentier, ha elaborado una playlist que le vamos a hacer llegar también como parte del curso para que usted pueda escuchar estas obras maravillosas, La Tormenta, la obertura en do menor, la obertura en fa mayor. Pero bueno, regresando. Y después Tchaikovsky compone una obertura que más bien la designó poema sinfónico llamado Fatum. Recuerda, la palabra fatum en latín significa algo así como fatalidad, en el sentido del destino. La compuso en 1868 y se la dedicó a su maestro y amigo Nikolai Rubinstein, pero fue muy criticado, de tal manera que inclusive Tchaikovsky destruyó la partitura, pero la partitura fue reconstruida a partir de las partes orquestales, de las partes instrumentales, y ahora también se puede escuchar, y usted podrá escucharla también, ¿no? Y así llegamos al punto que más nos interesa, sobre todo hoy. Esa serie de oberturas basadas en dramas, y me refiero ahorita específicamente a las 3 oberturas que Tchaikovsky compuso sobre dramas de Shakespeare, ¿sí? Romeo y Julieta, La Tempestad y Hamlet, ¿no? Recordará, Romeo y Julieta es la primera gran obertura de Tchaikovsky, es una obertura fantasía, la compuso en 1869, tenía 29 años, y después hizo una revisión en 1870 y una segunda revisión en 1880, que es la versión que por lo general escuchamos. Sobre el drama La Tempestad de Shakespeare, que recordará usted, si mal no recuerdo, es el penúltimo de los dramas escritos por Shakespeare, y que muchas veces la gente la confunde, es decir, esta obertura con la otra obertura, con La Tormenta, no, la otra es La Tormenta, esta es La Tempestad. Es una fantasía orquestal basada en esta obra de Shakespeare tan interesante, porque muchos críticos afirman que está relacionada con contenidos emparentados con la tradición alquímica.
Debo decirle que soy un apasionado de la alquimia y he leído varias veces La Tempestad y me sorprende la manera en la que se reflejan esos contenidos alquímicos en esta obra de Shakespeare y sobre la cual Tchaikovsky construyó un discurso de verdad extraordinario, ¿no? Su tercera obertura, Hamlet, también una obertura fantasía, iba a ser parte originalmente de una música incidental, que le habían encargado para la representación de Hamlet. El proyecto no se concretó hasta mucho tiempo después, ¿no? Y es una obertura que Tchaikovsky compuso en 1888. Cosa curiosa, la obertura está dedicada ni más ni menos que a Edvard Grieg, ¿recuerdan? El gran nacionalista noruego que nació en 1843, 3 años después que Tchaikovsky, ¿no? Y al cual había conocido Tchaikovsky en 1888. Tchaikovsky decía de él que era un hombre extraordinariamente encantador, ¿no? Pero bueno, quisiera centrarme ahorita específicamente en Romeo y Julieta, tomándolo como ejemplo de lo que Tchaikovsky hace en sus otras dos grandes oberturas shakespearianas, digámoslo así. Muy bien, Romeo y Julieta fue el resultado de una sugerencia que le hizo ni más ni menos que Mili Balakirev, lo mencionamos hace un momento, el principal forjador del famoso grupo de los Cinco. ¿Qué tiene de característico, qué tiene de peculiar esta obertura y de la mano de ella las oberturas La Tempestad y Hamlet? Que no, digamos, Tchaikovsky no tiene la intención de desarrollar linealmente la historia que aborda Shakespeare, sino más bien se centra en representar distintos personajes que a su vez son la representación de distintas pasiones. Recordará usted, en Romeo y Julieta tenemos tres pasiones fundamentales: amor, odio, y la otra, más que pasión, es uno de los grandes misterios, junto con el amor, claro, ¿no? De la vida, la muerte, a eso me refiero. Y un último aspecto también muy interesante que aborda Tchaikovsky en esta obertura es la idea de la redención. Digamos que de manera sutil, como me encanta esa palabra, ¿sabe? Porque la mayoría de la gente piensa que sutil, y así la utiliza, significa delicado, nada más. No, hay que recordar que sutil viene del latín subtilis, que significa por debajo de la tela. Es ese hilo que corre por debajo de la tela que no vemos, pero que le da consistencia a todo el tejido. En ese sentido, de manera sutil, ¿no? Por debajo de estos temas, corre un tema fundamental en la obra y en la vida de Tchaikovsky, como lo es el tema del destino. Ok, aquí vale la pena también recordar que Romeo y Julieta surge en un momento muy peculiar de la vida de Tchaikovsky, cuando se enamora profundamente de una soprano belga llamada Desirée Artaud. Tchaikovsky dirá que fue la única mujer por la que experimentó verdadera pasión y atracción sexual. De hecho, llegaron a hablar inclusive de matrimonio Tchaikovsky y Desirée, pero la madre de esta mujer se opuso. Se opuso, entre otras cosas, porque Tchaikovsky no era un músico famoso, porque no le gustaban sus costumbres sexuales, y además sentía que iba a desviar a su hija de su trayectoria. Afortunadamente, y muchos piensan de la misma manera, no se concretó este matrimonio porque gracias a ello, pues Tchaikovsky siguió haciendo lo que hacía, y muchos le advertían que si se casaba con Desirée no iba a ser otra cosa más que el esposo de la gran cantante, ¿no? Y no iba a despuntar como compositor. Bueno, lo cierto es que Romeo y Julieta es una obra muy interesante que se desarrolla a lo largo de 3 secciones. De esas 3 secciones, la primera cumple la función de exponer en sucesión los 3 temas sobre los que está construida. Por ejemplo, el llamado
tema de Fray Lorenzo. Recordará usted que en el drama Fray Lorenzo es este clérigo que es un, digamos, confesor de Julieta, de Romeo, además amigo, es el que los une clandestinamente en matrimonio, es el que le proporciona además a Julieta este bebedizo para que caiga en una especie de estado catatónico, ¿no? Y que en el drama y sobre todo en la obra de Tchaikovsky, en la obertura, va a tener un papel muy interesante porque parecería que Fray Lorenzo es una especie de personaje que contempla desde fuera las cosas, ¿no? Una especie de ser omnividente, una especie también de narrador cuya voz va a aparecer a lo largo de toda la obertura. Pero el tema de Fray Lorenzo, le decía, representa sobre todo la inexorabilidad del destino. Recuerda usted el tema, lo escuchamos, ¿no? Wow, es un tema sombrío, ¿no? Es un tema, diríamos, lleno de presagios. Inmediatamente después aparece el tema del conflicto y el odio entre las dos familias, ¿no? Es un tema rítmicamente muy violento, dinámicamente también el tam, para, tim, pam, tim, param, ¿para qué lo tarareo? Mejor escuchemos, ¿no? Y después, el tema, oh, Dios mío, ¿qué puedo decir? Uno de los temas más bellos y más conmovedores de la historia de la música, uno de los grandes hallazgos. Y digo hallazgos porque tiene que ver con algo que vamos a comentar un poco más adelante. Muchas personas creen que los grandes compositores lo son porque se les ocurren todas las ideas que plasman en sus obras. Digamos, piensan que las ideas son originales. Y no, se llevarían una gran sorpresa al ver que muchos de los materiales con los que trabajaron los grandes compositores no eran propios, no eran originales. Pero sí hay otros, como este al que me refiero y al que por eso llamo hallazgo, ¿no? Es decir, sí es un gran hallazgo este que lleva a cabo Tchaikovsky, que es el tema de amor de Romeo y Julieta. ¿Recuerda usted el? Ese sonido. No, ya no me alcanzó la voz. Pero bueno, esa inflexión es una de las maneras en las que Tchaikovsky representa la presencia del destino. Lo escuchamos.
Ahora bien, un aspecto muy interesante de las técnicas composicionales de Tchaikovsky tiene que ver con la manera en la que arropa los temas y gracias a ese distinto ropaje, sobre todo instrumental, eh, cambia el carácter del mismo. Aquí es muy interesante porque Tchaikovsky podía echar mano, digamos, de los temas más simples, tal vez inclusive hasta más vulgares, más ramplones, pero aquí se cumple exactamente lo contrario de aquello que reza que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Aquí no. Aquí la mona puede ser mona, pero si es vestida por Tchaikovsky, ¡wow! Se convierte en la más bella de las princesas. De tal manera que el tema se va a presentar una segunda vez, pero ahora con un ropaje distinto. Compare usted la primera exposición con esta segunda, por favor. Ahora bien, como le decía, cada uno de estos temas que le acabo de presentar representa un aspecto fundamental del drama, sin que por ello la música siga la lógica narrativa del drama. De tal manera que después, ahora vamos a la segunda sección, en la primera parte de la sección central de la obertura, se desarrollan y confrontan principalmente los primeros dos temas, es decir, el tema de Fray Lorenzo y el tema del odio entre ambas familias. Escúchelo, por favor. Y después de este momento tan tenso, se abre paso de manera gloriosa la segunda aparición, bueno, en realidad la tercera, porque ya vimos que apareció dos veces de manera seguida, pero aparece el tema del amor de Romeo y Julieta, pero ahora es expuesto en todo su exuberante esplendor. La orquestación de Tchaikovsky, la manera en la que utiliza contrapuntos rítmicos para generar este estado de plenitud, por ejemplo, la manera en la que las flautas repiten el ya ta 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 sobre el ira, tarira. Busque por favor con su oído. La melodía de todas maneras la va a escuchar, ¿no? Busque con su oído ahí en las capas intermedias y se va a llevar sorpresas extraordinarias, ¿no? Como ese uso que hace Tchaikovsky del corno, que nada más oscila el tira, 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 que ya lo había hecho en la primera exposición. Escúchelo, por favor. Ahora bien, después de esta exposición, que será la más plena, la más grandiosa del tema, vendrá una
última exposición completa, pero ahora cumple la función de una transición. Sentimos que esa última exposición está llena ya de algún presagio funesto. Escúchelo, por favor, ¿no? Ahora bien, después de todas estas secciones, va a aparecer el motivo del destino, esa pequeña inflexión que le decía, ¿no? Esos dos sonidos que presagian que inexorablemente, alguna vez he dicho que esta palabra me encanta, recuerden que inexorable significa que no admite súplica, y el destino no admite súplica, y en la música esa inexorabilidad se representa a través de ese escucha ese pasaje, por favor. Ahora bien, la obra va a concluir con la mención, con la cita, pero ahora en tonos sombríos, del tema del amor, representando obviamente el triste final de ambos enamorados y la aparición, a su vez, a manera de epílogo, del tema de Fray Lorenzo, sobre el cual se va a elevar, pero ahora sublimado, por última vez, el tema de amor de Romeo y Julieta. Escuchen, por favor. Muy bien, y la obra concluye con una especie de epílogo, porque, cosa curiosa, hay que recordar que la intención de Fray Lorenzo, a la hora de casar a Romeo y Julieta y de hacerse cómplice de todo esto, era tratar de terminar con los rencores entre ambas familias. Paradójicamente, y rara vez se hace esa observación, lo logra. Es decir, con la muerte de Romeo y de Julieta, ambas familias, los Capuleto y los Montesco, pues se dan cuenta del error en el que han vivido y se da precisamente la reconciliación. Ese tal vez sea el sentido de esas últimas menciones llenas de luz, como si fuera un inmenso crepúsculo de los temas, el tema de amor de Romeo y Julieta. Es decir, a final de cuentas, se ha alcanzado, ¿no?, la unión de las familias, aunque fuera a costa del sacrificio de estos dos maravillosos adolescentes. Escuchamos ese fragmento, por favor.
Ahora bien, para terminar quisiera mencionar algo que, pues digamos que durante algún tiempo no se ha, no se ha hecho evidente, sobre todo por todavía en Rusia. Inclusive recuerdo un comentario de este gran pianista ruso, Mikhail Rudi, que decía que cuando él estudiaba en el Conservatorio de Moscú, si mal no recuerdo, todavía era un secreto, no se debía hablar de la homosexualidad de Tchaikovsky, ¿no? Pero ahora estamos en otros tiempos. Y en ese sentido lo que quería comentar es que cuando Tchaikovsky estaba componiendo Romeo y Julieta, él se sintió profundamente atraído por un adolescente llamado Edward Sack. Edward Sack era el primo de un alumno de composición de Tchaikovsky en el Conservatorio de Moscú. Este chico, de hecho, Tchaikovsky entró al conservatorio cuando tendría 13 años, después ingresó a los 15 años a la clase de composición de Tchaikovsky. Sabemos por algunas cartas que hubo un trato muy familiar entre ambos, ¿no? Este chico abandona los estudios musicales y lo triste es que a los 18 años, antes de cumplir los 19 años, Edward Sack se suicida. Las razones no se saben. De hecho, hay por ahí también una carta en la que la madre de Edward Sack le ruega a Tchaikovsky que si sabe algo del por qué pudo haber tomado su hijo la decisión de acabar con su vida, que por favor le ruega como una madre llena de dolor que le diga algo. Tal vez algo intuía la madre. No se sabe exactamente qué pasó. Hay quienes han hecho también la observación de que para Tchaikovsky, la adolescencia entre los 14 y los 15 años era el momento de plenitud, ¿no? De la belleza masculina, ¿no? Pero cosa curiosa, les decía, hay quienes tal vez, hay quienes han hecho la observación de que tal vez Tchaikovsky tenía conocimiento de que en la época de Shakespeare, los papeles femeninos no eran representados por mujeres, es decir, Julieta no era representada por una mujer, Ofelia no era representada por una mujer, Miranda no era representada por una mujer, sino estos papeles femeninos recaían sobre adolescentes imberbes todavía, a los que no les había cambiado la voz. Hay quienes piensan que Tchaikovsky de alguna manera proyectó sobre el personaje de Julieta la atracción que sentía precisamente por este chico Edward Sack. En este sentido, me parece muy importante, como siempre, no juzgar, ¿no? Me recuerda lo que asentó Francesco Petrarca en uno de los últimos sonetos que escribió, que por lo general aparece como el primero de la última edición. Recordamos que Petrarca estuvo enamorado durante 30 años de una mujer de la que poco sabemos, llamada Laura. Una buena parte de ese periodo, Laura ya había fallecido, por eso el famoso cancionero se divide en In vita di Madonna Laura e In morte di Madonna Laura. Pero lo que voy es a que, haciendo una reflexión, mirando hacia el pasado, Petrarca se da cuenta de los errores que cometió. Y en ese soneto de pronto dice una frase de esas tatuables que uno debería de tener siempre presente. Dice Petrarca: donde haya quien, por haber probado, entienda amor, espero encontrar piedad, además de perdón, ¿no? Me parece una frase fundamental. Lo último que quisiera decir en relación con la obertura Romeo y Julieta es que también le vamos a proporcionar, el maestro Simone Carpentier ha encontrado un enlace muy interesante de la primera versión, para que usted compare la primera versión con la última versión. Resulta muy interesante, y lo vamos a ver a lo largo del curso, ver la manera en la que Tchaikovsky era capaz de ir madurando y transformando las ideas. Me pregunto qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado con la primera versión. Es muy bella, pero cuando conocemos la segunda nos deslumbra esa capacidad de Tchaikovsky. La vamos a poner a su alcance.
Ahora bien, dentro de estas obras que le decía que surgen como resultado de el contacto que tuvo Tchaikovsky con obras de teatro, con obras literarias, hay una muy importante, pero a esa le vamos a reservar un lugar muy especial cuando hablemos de la relación entre Tchaikovsky y esta mujer maravillosa, Nadezhda von Meck, y hablemos también de la Cuarta Sinfonía. Me refiero, por supuesto, a la obertura Francesca da Rimini, basada en ese bellísimo pasaje del canto quinto de la Divina Comedia, del infierno de la Divina Comedia de Dante. Pero ahora quisiera tomar como ejemplo del otro gran grupo de oberturas, y me refiero a ese grupo en el que la música de Tchaikovsky busca reflejar acontecimientos, ¿no? Acontecimientos específicos. Y me refiero a la obertura 1812, ¿no? Que es uno de los grandes hits, además, ¿me explico? Pero también, al igual que muchos de los grandes hits de la música, creo que muy poco comprendida. Déjeme explicarle, ¿no? Es una obra en la que se funden y se confunden el fervor religioso, la angustia, el temor, el valor, la añoranza, el triunfo, muchas emociones muy profundas y muy complejas. De hecho, hay que recordar que la idea de escribir esta obertura le fue sugerida a Tchaikovsky por su maestro, mentor, amigo, Nikolai Rubinstein. Para 1880 estaba a punto de ser concluida la construcción de la famosa Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Ahorita vamos a hablar de ella. En 1881 iba a cumplir sus 25 años como zar Alejandro II, y en 1882, si mal no recuerdo, se iba a llevar a cabo precisamente una especie de exposición, ¿no? De exhibición de arte e industria en Rusia. Entonces, Rubinstein le propone a Tchaikovsky la idea de componer una obra que se relacione con esos tres acontecimientos. Tchaikovsky en sus memorias pone que no encontraba nada más nefasto que tener que escribir una obra musical sobre cualquiera de estos tres temas, ¿no? Sin embargo, se decantó por la Catedral de Cristo Salvador, y ahí es donde comienza lo interesante. Hay que recordar que esa catedral fue construida como un homenaje a los caídos durante la invasión francesa de 1812, así como para expresar, de acuerdo a las palabras del mismo zar Alejandro I, que fue quien le encargó en aquel entonces, quien encargó la construcción, así como para expresar nuestra gratitud a la providencia divina por salvar a Rusia del desastre que se cernía sobre ella. Esto, insisto, resulta muy interesante porque el proyecto de construcción de esa catedral, que se inició en 1812, tardó muchísimos años, ¿no? Es decir, imagínense, de 1812 a 1880, que es cuando estaba a punto de terminar la construcción, ¿no? Menciono esto para dimensionar un acontecimiento muy importante, del cual hablaré un poco más adelante. Pero, bueno, no, mejor lo cito de una vez, ¿no? Para que vea usted. Seguramente en sus viajes a Moscú ha visto usted a cierta distancia del Kremlin precisamente esta enorme, maravillosa catedral de Cristo Salvador a un lado del río Moscú. Sí, pero no es la original, ¿sabe usted? Eh, es una réplica exacta de la original, porque la original fue mandada a dinamitar en 1931, ¿sí? Ni más ni menos que por Iosif Vissarionovich Dugashvili, que era el nombre verdadero de Stalin. Recordará usted que Stalin no era el nombre de este personaje. Stalin en ruso significa acero, y él se denominaba de esa manera, de acero. Stalin mandó dinamitar ese maravilloso templo, claro, después de haber extraído todas sus riquezas artísticas. En 1931, porque tenía la intención de construir el famoso Palacio de los Soviets, una construcción inmensa que iba a medir 400 metros de altura. Los últimos 100 metros iban a estar ocupados por una estatua colosal de Lenin, ¿no? Pero Stalin no contaba con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que después de dinamitar el edificio solo se construyeron los cimientos,
Y esos cimientos terminaron convertidos en la alberca más grande tal vez del mundo, la alberca Moscú, donde se forjaron muchos de los grandes atletas, ¿no? Soviéticos. No fue sino hasta las últimas 2 décadas, ¿no? Si mal no recuerdo, la última década del siglo pasado, cuando todo un movimiento social llevó a proyectar la reconstrucción con base en los planos originales de la Catedral de Cristo Salvador. Menciono esto porque es un símbolo muy importante para el pueblo ruso, no solamente por ser una iglesia ortodoxa, en aquel entonces era la iglesia ortodoxa más grande del mundo, sino por lo que conmemoraba. Es decir, aquí es donde nos ponemos, por ejemplo, en ese terreno de la compasión. No sé, imagínense el terror que debieron haber experimentado los rusos cuando desde el púlpito de las iglesias se les anunció que el más grande ejército del mundo, la Armada Napoleónica, con más de 500,000 soldados, acababa de invadir, acababa de penetrar, estaba penetrando en el terreno de la patria, ¿me explico? En una campaña que duró, no sé, poco menos de 6 meses y en la que se estima que murieron más de 500,000 de hombres por ambos bandos, ¿no? Tchaikovsky entonces decide emprender la composición de esta obra y aquí sí seguir, digamos, una trayectoria lineal. Lo interesante en este caso es que en una obertura como esta no hay personajes, hay conceptos, ¿no? Y eso es lo que va a desarrollar Tchaikovsky de manera genial. Por ejemplo, la obra en general representa los momentos más importantes de ese crucial acontecimiento. En la primera parte, las violas y los chelos entonan un himno de la Iglesia Ortodoxa rusa, evocando el momento que les citaba en el que los servicios religiosos rusos dieron la noticia de la declaración de guerra y también muestra la fe en la intervención divina para salvar la patria. ¿Qué le parece si escuchamos ese momento? Al terminar esta sección, se levanta literalmente cual un lamento en el oboe, ¿no? Inclusive Tchaikovsky puso en la partitura la indicación piangendo, es decir, llorando. Se eleva una melodía que se va a desarrollar hasta llegar a un imponente unísono en los fagots y las cuerdas graves. Lo escuchamos. Ahora bien, a este sigue otra sección caracterizada por la presencia de un tema de tono de carácter netamente militar, ¿no?
que por su aparición en el final, en ese triunfal final de la 1812, parecería que lo que trata de reflejar es la heroica defensa del ejército zarista y que va a encontrar un contrapunto muy interesante en esa melodía de largo aliento que citábamos. Escuchemos el fragmento. Ambos temas dan paso a otro que anuncia la entrada de la Marsellesa, representando precisamente el empuje de la gran armada napoleónica. Ahora bien, a continuación, se suceden dos melodías de origen popular en las que, digamos, se intuye la expresión del espíritu ruso. Estas melodías oscilan entre, digamos, la luz y la sombra y de alguna manera presagian la dura prueba por la que tendrá que pasar el pueblo ruso. Me parece muy importante en ese sentido tratar de llevar al terreno de la compasión en el sentido de padecer con lo que pueden ser o lo que han sido estos acontecimientos a lo largo de la historia. Son pruebas muy difíciles. No sé, recordamos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la manera en la que terminaron devastadas las ciudades de Leningrado o de Stalingrado, por ejemplo, ¿no? Inclusive en esta invasión, recuerdan, los rusos abandonaron Moscú en medio de llamas, ¿no? Pero a lo que voy es a que a veces se nos olvida la trascendencia, la importancia, lo doloroso que puede ser para ciertos pueblos el tener que pasar por estas pruebas. De hecho, en la actualidad estamos viviendo, usted lo sabe, una época de gran tensión, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a esto. Entonces, vamos a escuchar esas dos melodías. Escuchamos la primera. Y ahora escuchemos la segunda, que a diferencia de la primera, que es más cantable, tiene un carácter de danza, que también me parece muy interesante porque son como dos aspectos, insisto, importantes de las raíces de un pueblo, lo que se canta y lo que se danza, ¿no? Escuchémoslo, por favor. Ahora bien, en la sexta y la séptima sección de esta obertura aparecen de nuevo en sucesión la Marsellesa y las dos melodías rusas que desembocan en la violenta confrontación de la siguiente parte, en la que el contrapunto que se establece entre la Marsellesa y un tema derivado de la segunda de las melodías rusas, con el estruendo de los cañones como fondo, hace inevitable pensar en la famosa batalla de Borodino. ¿Cuál famosa batalla de Borodino? Bueno, recordarán ustedes que el ejército ruso
se negó a enfrentarse, digamos, a tener un encuentro frontal con la gran armada napoleónica. Y digamos, más bien llevaban a cabo una especie de guerra de guerrillas y se iban retirando, iban retrocediendo, obligando de esa manera al ejército francés a penetrar cada vez más en territorio ruso y a volver cada vez más complicada, por ejemplo, la labor de llevar pertrechos, de llevar municiones, ¿no? El único momento en el que se enfrentaron directamente fue precisamente en esta batalla, en la batalla de Borodino, ¿no? Hay que recordar que, sí, quien da testimonio de todo esto, recordará ustedes León Tolstoy en su famosa novela La Guerra y la Paz, ¿no? Hay un pasaje de esa novela en la que, refiriéndose a la batalla de Borodino, que fue el punto de quiebre en las aspiraciones de Napoleón, y en una batalla en la que perdieron la vida alrededor de 70,000 combatientes en un solo día, o sea, qué locura, 70,000 combatientes, ¿no? Tolstoy describe la escena de la siguiente manera, dice, los soldados de ambos ejércitos, cansados y hambrientos, se preguntaban si les ordenarían seguir matándose. En todos los rostros se veía la vacilación y en cada alma surgía esta pregunta, ¿por qué debo matar y dejarme matar? Matad a quien queráis, haced todo lo que se os antoje, pero yo no quiero seguir. ¡Wow! ¡Qué manera de reconstruir algo que seguramente fue aún más terrible, me explico? Pero bueno, en esta sección a la que me estoy refiriendo, se describe ese momento, ese encuentro, que fue, sí, efectivamente una victoria pírrica para los franceses. Los rusos abandonaron el campo de batalla y de esa manera, insisto, obligaron cada vez más al ejército napoleónico a penetrar, hasta que al llegar a la ciudad de Moscú se encontraron con una ciudad en llamas, sin provisiones. Sus puestos de avanzada quedaban demasiado lejos y a la larga, después de una semana, tuvieron que retroceder de una manera penosa, ¿no? Pero escuchamos el ejemplo, por favor. Ahora, en ese sentido, recordará usted ese impresionante e inmenso unísono de cuerdas y maderas sobre un motivo de 4 notas descendentes que cada vez va más y más abajo y que va descendiendo hasta ser reforzado por los instrumentos más graves de la orquesta, como la tuba y los trombones, y que trae a la memoria la penosa y catastrófica retirada del ejército invasor. El final de este pasaje da entrada al tema inicial de la obra, es decir, a ese himno de la Iglesia Ortodoxa, pero ahora de manera gloriosa, ¿no? Y con las campanas al vuelo. No sé, trato de entender lo que pudo haber sentido el pueblo ruso. Me remite, si ustedes quieren, a ese pasaje de la literatura clásica antigua, en la que cuando menos el mito, porque esto no está narrado directamente en la Ilíada, recordará usted que después de 10 años de tener en las costas troyanas al ejército invasor, al ejército de los aqueos,
Una mañana los troyanos ven que no hay nadie en las costas, claro, no sabían la tremenda celada, la tremenda trampa que les estaban tendiendo los aqueos. Que de hecho este pasaje, así me está viniendo a la memoria, es uno de mis momentos favoritos en la historia de la ópera. Tal vez haya usted escuchado la ópera Los Troyanos de Héctor Berlioz. Hay una versión maravillosa con John Elliot Gardiner dirigiendo y comienza así precisamente la ópera con ese regocijo de los troyanos saliendo por primera vez después de 10 años a sus costas, ¿no? Pero bueno, no sé, pensaba el regocijo que pudo haber sentido el pueblo ruso, ¿no? Al ver que el ejército invasor huía. Escuchemos ese fragmento, por favor. Y es entonces que tras ese fragmento irrumpe el tema heroico de la tercera sección, el que representa el empuje de la defensa del ejército ruso, dice, irrumpe de una manera tal en que la exposición del tema vuelven a sonar los cañones, es decir, cuando se expone el tema suenan de nuevo los cañones, lo cual siempre ha planteado problemas logísticos muy importantes, porque hay que recordar que en tiempos de Tchaikovsky, pues sí, originalmente se iba a representar, no se iba a ejecutar la obra con una salva de cañones. En ocasiones se ha hecho así, a veces se sustituyen por grabaciones de cañones, a veces por instrumentos de percusión, o hay otras versiones en las que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero juegan un papel muy importante los cañones y están anotados ahí en la partitura, ¿no? Pero ahora esos cañones y ese tema representa la expulsión del enemigo. La marsellesa no volverá a aparecer en toda la obertura. Y sin embargo, lo que aparece es el famoso himno Dios salve al zar, lo cual, por supuesto, representa una especie de anacronismo musical, porque en 1812 no se había compuesto todavía el himno de Dios salve al zar. Pero lo cierto es que esta sección trata de representar ese enorme gozo, pues el milagro se había dado, Rusia se había salvado, ¿no? Escuchamos el fragmento. Ahora bien, lo cierto, cosa curiosa es que Tchaikovsky nunca estuvo contento, nunca estuvo satisfecho con esta obra. En alguna carta le escribe a Nadezhda von Meck que siente que no tiene ningún mérito musical la obra, que está llena de ruido, y él lo achaca
dice a que le escribió sin ningún cariño, sin ninguna emoción. Oh, Dios mío, pues ¿qué hubiera sucedido si lo hubiera escrito con emoción y con cariño? ¿Me explico? No sé, habría, olvide, mejor no digo nada, pero no quiero ni pensar en las reacciones de la gente, no sé, me recuerda el final del famoso cuento de Julio Cortázar, Las Ménades, donde de pronto la gente se sube al escenario, despedaza a los músicos, despedaza los instrumentos, terminan comiéndose al director de orquesta, ¿no? De por sí, la gente termina tremendamente entusiasmada en cada ejecución de la 1812. El maestro Simone Carpentier además ha encontrado, y lo va a sumar a la playlist, algunas versiones en las que se utilizan coros. Son versiones muy interesantes, no fue concebida así por Tchaikovsky, pero son versiones muy interesantes, ¿no? Y muy emotivas. Ahora bien, para terminar nuestra incursión en esta primera sesión por el mundo de las oberturas de Tchaikovsky, quisiera hacer solamente algunos comentarios en relación con una obra directamente emparentada con la 1812, y me refiero a la marcha eslava, opus 31, que fue compuesta por Tchaikovsky en 1876, tenía 36 años, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, no sé, quisiera enfocar el comentario desde esa perspectiva. Usted recuerda la famosa iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, ¿no? Bueno, en la actualidad Estambul, ¿no? Y que fue originalmente construida como un templo cristiano en los tiempos del emperador Justiniano. Pero después, con la caída de Constantinopla en 1453, fue transformada en mezquita, ¿no? Y desde 1935 es un museo, pero es la famosa Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios, conocida como Santa Sofía, ¿no? Ahora bien, esa iglesia se convierte en un símbolo de estos constantes enfrentamientos entre dos concepciones del mundo distintas, ¿no? Una concepción islámica y una concepción cristiana. Esos conflictos, insisto, se han dado a lo largo de varios siglos. Lo cierto es que en 1876, ¿no? Comenzaron los levantamientos de las poblaciones, estas poblaciones de los Balcanes, en 1875, perdón, Bosnia y Herzegovina se sublevaron, y después al año siguiente Bulgaria, Montenegro y Serbia se levantaron en armas contra los turcos. Un contingente de tropas rusas fueron en ayuda de las tropas serbias y fueron derrotadas, lamentablemente, ¿no? De tal manera que muchos rusos regresaron pues con el alma quebrantada a su país para ayudar a sus compatriotas heridos, es decir, para elevar la moral de sus compatriotas heridos. Tchaikovsky compuso esta marcha serbo-rusa, mejor conocida como la marcha eslava, ¿no? Ahora, quiero utilizarla como ejemplo de algo que tiene que ver con la técnica de Tchaikovsky, ¿no? Y que era lo que me refería hace unos instantes cuando hablaba de que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, mas no así en Tchaikovsky. Y quiero utilizar un pasaje como ejemplo de lo que es la variación instrumental en Tchaikovsky. Ya veremos en clases posteriores cómo uno de los grandes problemas a los que se enfrentó Tchaikovsky a la hora de intentar utilizar melodías folclóricas, y que eso lo distanció también del famoso grupo de los cinco. El problema es que las melodías folclóricas no se prestan precisamente para ser descompuestas y después trabajadas de distintas maneras. Sin embargo, Tchaikovsky encontró una solución muy interesante, que es esto de la variación instrumental, lo cual tampoco era nuevo, ni fue la única vez que se hizo, ¿no? Recordamos que la gran lección en ese sentido ya la había dado Beethoven en su séptima sinfonía, en el segundo movimiento de su séptima sinfonía, donde repite una y otra vez la misma melodía, pero va haciendo variaciones rítmicas y de distintas maneras, repitiendo siempre la melodía. Por supuesto, el ejemplo por excelencia es el bolero de Ravel, ¿no? Pero lamentablemente también lo hemos dicho, como mucha gente, debido a los malos hábitos auditivos, padece de una especie de daltonismo auditivo, y por lo tanto, digamos, escucha en blanco y negro,
pues lo único que escucha en el bolero es que se repite incansablemente el tam, paracatán, paracatán, tan, tan, paracatán, paracataracataracatán, paracatán, y que una y otra vez se repite el ti, ti, riraririrari, tirari. No, 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 no. Y no se da cuenta de la maravillosa orquestación de Ravel, de las combinaciones instrumentales que hace. ¿Me explico? Qué lástima. Bueno, pues algo así hace Tchaikovsky, y permítame ponerle 3 ejemplos, ¿no? El primero, cómo comienza Tchaikovsky con esa melodía, que en realidad es una melodía de origen serbio, que se llama Sol brillante, ya no brillas igual. No lo voy a pronunciar en serbio, por favor, no me pidan eso, pero recuerdan esta melodía con ese giro interesante, ¿no? Comienza la marcha con el rom, rom, y después comienza el rom, pom, 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 comienza el tirari, tiraritam, tiriraram. Tchaikovsky va haciendo pasar la melodía completa por distintos instrumentos, y no solamente, sino distintos contrapuntos rítmicos. Por ejemplo, hay una parte donde de pronto las cuerdas hacen tarira, 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 que es algo que ya había utilizado, insisto, Beethoven en el segundo movimiento de su séptima sinfonía. Pero bueno, ¿qué le parece si escuchamos la primera exposición de ese tema? ¿Ve a lo que me refiero? Ahora, ¿qué le parece si escuchamos la segunda exposición de ese tema? Y se da inmediatamente después. Y algo que, digamos, solo haría Tchaikovsky una tercera vez del tema, pero como le digo, es como si saliera la misma modelo, pero con distintos vestidos. ¿Me explico? ¿Qué le parece? ¿No? Me encanta, y me encanta este ejemplo precisamente para mostrar estas técnicas que utilizaba Tchaikovsky. Ahora, eso nos permite también entender el dominio de esta técnica, por qué una obra como esta, como la Marcha Eslava, fue compuesta en tan solo 5 días. Por favor, ¿no? En 5 días fue compuesta por Tchaikovsky. Fue estrenada en 1876 en Moscú en un concierto de beneficencia precisamente a favor de los rusos heridos en el combate. Y bueno, ahora sí vamos a cerrar esta primera clase solamente mencionando una obra que, como le decía, pertenece a lo que serían las fantasías sinfónicas en el estilo de Mikhail Glinka, y me refiero al Capricho Italiano. Y en esa obra, pues lo que hace Tchaikovsky es utilizar melodías italianas. Tchaikovsky adoraba Italia, adoraba Florencia, viajó a Florencia, estuvo en Venecia, estuvo en Nápoles, estuvo en Roma, aunque en más de una de sus cartas de pronto habla hecha pestes, por ejemplo, del ruidero que hacen los vendedores de periódicos en Venecia, si mal no recuerdo, o hay veces en las que se expresa de una manera llena de admiración por la ciudad y después se expresa de una manera muy melancólica. Y esto tiene que ver con el carácter de Tchaikovsky, ¿no? Tchaikovsky, estoy seguro, sufría de tremendas depresiones. Era una especie de
maníaco depresivo. En un instante podía estar eufórico y al siguiente se deprimía profundamente. Bueno, ya hablaremos de eso posteriormente. A lo que voy ahorita es a que el mismo Tchaikovsky, en una carta a su benefactora Nadezhda von Meck, le dice que será una obra de efecto, es decir, el Capricho Italiano, gracias, dice Tchaikovsky, a los deliciosos temas que conseguí recopilar, en parte en álbumes y en parte con mis propios oídos por las calles. ¿Ven a lo que me refiero? O sea, ya lo desarrollaremos en nuestra siguiente sesión, la idea de la manera en la que, así como el pintor se nutre de las imágenes, ¿no?, del mundo, pues un compositor también se nutre de las imágenes sonoras del mundo. No tiene por qué inventar todo, ¿no? Es de esa manera que Tchaikovsky entonces construye su Capricho Italiano. En otra cita, en una de sus cartas, dice: ayer oí por la calle una deliciosa canción popular y decididamente haré uso de ella, ¿no? Muy interesante el Capricho Italiano por el uso de esta técnica, insisto, cómo repite esas melodías, pero con un vestuario distinto. La última obra sinfónica en este terreno que compuso Tchaikovsky, sé que dije que iba a ser el último comentario, pero se me estaba quedando en el tintero, una obra conocida como la balada sinfónica El Voivoda, que no tiene nada que ver con la primera ópera que escribió Tchaikovsky, llamada precisamente El Voivoda. Esta obra la escribió en 1891 y a diferencia del libreto de la otra obra, que si mal no recuerdo lo escribió precisamente Alexander Ostrovsky, esta obra está basada en la traducción de un poema de Adam Mickiewicz, un poeta polaco, una traducción que hiciera Pushkin. ¿Por qué me interesa hacer el comentario? Porque recordarán que Federico Chopin tal vez haya sido el compositor que menos alusión haya hecho a contenidos extramusicales en sus obras. Sin embargo, sí sabemos que sus famosas baladas para piano, sus 4 baladas para piano, seguramente estaban inspiradas en poemas precisamente de este poeta polaco, compatriota suyo, Adam Mickiewicz, ¿no? ¿Por qué lo comento además? Porque son baladas. Hay que recordar que una balada, si bien originalmente tiene un origen relacionado con el baile, pero las baladas lo que hacen es contar historias. Es como si escucháramos a una especie de bardo, de rapsoda, de pronto comenzar a contar una historia. Y esto va a ser muy importante en mucha de la música de Tchaikovsky. Ya lo veremos en sus sinfonías, cómo parece que el movimiento comienza como si una voz nos dijera: les voy a contar, y después ya se despliega toda la imagen y el movimiento termina otra vez con la voz de ese personaje hipotético, ¿no? Bueno, menciono esto de pasada porque al final de cuentas la balada sinfónica El Voivoda de Tchaikovsky fue una obra que terminó repudiando a tal grado Tchaikovsky que destruyó la partitura, pero fue reconstruida al igual que otra de las obras que comentábamos, que el poema sinfónico Fatum, a partir de las partes instrumentales. En fin, bueno, ¿qué más quisiera yo que pudiéramos seguir hablando y hablando, contando anécdotas, escuchando música, analizando, pero no quiero abusar más de su paciencia y de su generosidad. Pero por el día de hoy, no me queda más que agradecer profundamente a todo el equipo de Cultura UNAM por el apoyo y a todos los que intervinieron en la producción de este programa. Nos vemos la próxima.